Perfecto, ya estamos grabando y voy a compartirles la pantalla también. Listo, allá están mirando la pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, hoy pues es el día de entrega final de la evidencia 1 y 2 de nuestra actividad de proyecto 1, que tiene que ver con técnicas de animación y el guión literario, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Entonces la evidencia 1, que era el cuestionario, la evidencia 2, que era sí, el domingo, perdón, el domingo 2 de julio, sí, tiene razón. La evidencia 2, que era el video de 15 minutos, de 15 segundos, perdón, 10 a 15 segundos, de técnicas de animación tradicionales. Entonces, voy a revisar en contenido del curso el cronograma, porque ya J123 me hizo dudar. Entonces vamos a ver qué dice este cronograma. Yo estaba bien, miren, es hasta el 30, ¿no? Hasta el 30 de junio, miren. Fecha de entrega, 30 de junio. O sea, la evidencia va a quedar abierta, ¿cierto? Hasta el lunes festivo, para que de pronto quienes estén un poquito atrasados puedan subirla, pero va a quedar como entrega tardía, ¿vale? Entonces la evidencia está abierta legalmente, por así decirlo, hasta el 30, hasta hoy. Y ya, pues las personitas que de pronto no alcancen podrían hacerlo hasta el lunes como evidencia tardía. Bueno. Eso entonces por una parte. Ahora vamos a revisar entonces, como les decía, la actividad que viene, la evidencia que viene, perdón, es la creación del guión literario. Entonces aquí vamos a tener en cuenta varias cositas. Porque primero que todo, esta evidencia que viene, la evidencia número 3, perdón, de evidencia creación del guión literario, ya tiene que ver con el proyecto formativo que ustedes van a desarrollar durante todo el tecnólogo. ¿Listo? La idea es que ustedes, trabajando en el equipo que están haciéndolo, que han venido haciéndolo, miren cuál podría ser la historia que quieren trabajar para su animación final. O sea, durante todo el tecnólogo vamos a estar trabajando en una animación. Y el punto de partida pues es precisamente una lluvia de ideas, ¿cierto? Sobre qué va a ser. La temática es libre. La animación que usted haga como proyecto formativo, la temática es libre, puede ser algo, ojalá, les recomiendo que sea algo de un tema que les guste muchísimo, que les apasione, porque eso va a ayudarlos a que continúen y perseveren en su proyecto. ¿Listo? El estilo también va a ser libre, entonces también tienen que ir mirando referentes de animaciones, de ilustraciones, así para que ustedes pues también tengan un poquito más amplia su mentalidad al respecto. Entonces, esta evidencia, como ustedes ven, tiene 15 días, o sea, empieza desde mañana, 1 de julio, hasta el 16 de julio. Esa sería la fecha de entrega. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Es un proceso que prácticamente va a quedar documentado. Seguramente ustedes ya revisaron este material de formación de desarrollo creativo, ¿cierto? Hay una parte dentro de este material formativo que se llama guión. Entonces, si no lo han visto, los invito a que lo revisen. Aquí les habla pues un poquito sobre la teoría de qué es el guión y luego tiene unos puntos clave que son en los cuales se basa la evidencia. Por eso les digo que los revisen bastante bien. Nos dice un proceso para crear nuestro guión literario. O sea, el guión literario, la palabra literario pues precisamente se refiere a literatura, ¿cierto? A palabras. Este guión lo que va a hacer es que va a empezar a desarrollar la idea que usted elija para su proyecto formativo, ya con palabras, con diálogos entre los personajes y pues con las palabras descriptivas que van a ayudarnos a entender lo que va a suceder en ese proyecto formativo, en esa animación que usted va a diseñar. Entonces, ¿cómo se empieza? Pues con un tema, como les digo, con una idea.
¿cierto? Entonces, tema, recuerden, tema libre. Pues pueden tocar temas fuertes, sí, porque hay algunos aprendices que tocaron incluso en la animación de los 10 a 15 segundos, unos temas un poquito fuertes, un poquito complicados, lo pueden hacer teniendo en cuenta que no debe ser, pues, no debe pasarse, por ejemplo, a la grosería, ¿cierto? A usar malas palabras y cosas por el estilo, porque eso sí puede ser contraproducente. El tema, sin embargo, entonces es libre, la temática que usted quiera, que le apasione. Puede ser, en la próxima clase vamos a ver entonces algunos estilos narrativos para que usted también de pronto mire por qué lado se va. Puede ser el drama, puede ser el humor, puede ser el terror, qué sé yo. Hay muchos estilos que usted puede trabajar. Luego de tener el tema, se resume en un logline. Line de línea, log es como de frase. Entonces, logline es una frase, como aquí lo indica, una frase atractiva que le permita a la gente entender de qué se trata ese proyecto que usted va a desarrollar. Por ejemplo, cuando Steven Spielberg sacó Tiburón, que fue una película súper famosa, ¿cierto? En su tiempo. Luego, otro director, no recuerdo si fue el mismo Steven Spielberg, si alguien sabe me comenta, pero el creador de Alien, ¿sí? Cuando se encontró con los productores ejecutivos de una empresa pues muy importante que hacía películas o que hace películas, los productores ejecutivos son los que ponen la plática. Y cuando esta persona se los encontró, no tenía tiempo de explicarles de qué se trataba su proyecto Alien. Y era una cosa también muy innovadora. En ese tiempo casi no se hacía pues ese tipo de películas así. Entonces él lo que les alcanzó a decir, les tengo una idea buenísima. Tiburón en el espacio. Atrajo la atención de esos productores ejecutivos y pues así se empezó el proyecto de Alien. Esa frasecita atractiva es el logline. Frase, no es párrafo, es frase. En un renglón se debe poder escribir. Después del logline tenemos la premisa. La premisa ya es un párrafo en donde sí es un resumen de lo que va a hacer su animación, pero es un párrafo, es más elaborado. El logline es una línea, un renglón, pero la premisa es un poquito más larga y además mire lo que nos dice en este punto la premisa, que es una proposición centrada en una frase mediante la cual se afirma o se niega algo y se presenta una pequeña conclusión. Es como lo que dice aquí, una buena premisa es una sinopsis exacta de su drama. Sinopsis es también un resumen, ¿no? Entonces es como el resumen del resumen, podríamos decirlo. Entonces, como ejemplo, podría ser la premisa de Shrek, miren. Un ogro se embarca en una aventura para recuperar su hogar y en el proceso descubre el amor. Es ya una frase mucho más, como les digo, más elaborada, puede ser un párrafo también, puede ser más larguito y ya tiene como un resumen del inicio y un poquito del final de esa frase. Bueno, tiene que ser un poquito más intencional con respecto a lo que usted quiere entregarle, por así decirlo, al público. Sí, eso es una frase más intencional, un parrafito más intencional que cuente un poquito más lo que va a suceder dentro de su proyecto formativo, en su animación. Luego viene el storyline. El storyline es más largo. El storyline entonces ya nos indica el inicio, es una síntesis, pero ya se indica un poquito más el inicio de su historia, el nudo de su historia y el desenlace en 1 o 2 párrafos, es decir que ya tiene muchos más detalles, pero no es un guión. Miren que va creciendo, ¿no? El logline es una frase corta y muy precisa de lo que usted quiere expresar o algo que llame la atención del público, que obviamente describa su proyecto formativo. Luego viene la premisa, que es un poquito más largo, en este caso lo hacen también como una frase, yo digo que puede alcanzar a ser un párrafo. Luego viene el storyline, que ya es más largo, ya tiene más o menos 1, 2, incluso puede ser 3 párrafos, uno por inicio, uno por desenlace, pero ya se lee un poco más de los detalles de lo que va a suceder. Luego viene el argumento, que ese sí es largo. El argumento ya es
como usted explayarse en explicar cómo va a ser su proyecto formativo. Miren que este es el argumento de Shrek, que es el ejemplo que nos presenta el material de formación. ¿Listo? Entonces es larguito, esta es la trama. Yo creo que este puede ser un poquito más largo, pero depende mucho de su proyecto formativo. El proyecto formativo no va a tener tampoco un límite de tiempo, por si acaso. O sea, usted puede hacer una animación, claro que tiene que ser aproximadamente un cortometraje, que es más o menos de unos 5 minutos, ¿listo? De 1 minuto sería un film minuto, ya sería muy poquito. Y pues más largo, ya sería un largometraje, usted pues mire, dependiendo de su capacidad, de la capacidad de su equipo, del conocimiento de ese equipo y del tiempo que le puedan dedicar. Entonces ustedes miran qué duración podría tener su animación. No hay un límite, si hay un mínimo, tendría que ser más o menos de unos 4 minutos el mínimo, porque pues, como les digo, un film minuto no, ya sería muy poquitito. ¿Listo? Bueno. ¿En dónde íbamos acá, no? El argumento entonces ya es mucho más largo, ya cuenta un poco más de la historia, más detalles. Y luego viene la sinopsis. Después de que usted tiene el argumento, ya tiene mucha más claridad de cómo va a ser su proyecto. Y ahora la sinopsis es un resumen, es un párrafo, nuevamente, pero en este párrafo, ese párrafo se escribe con una intención súper intencional, o sea, es demasiada... o sea, usted tiene que pensar en cómo va a atraer al público para que vea su proyecto formativo. No sé si ustedes han leído la sinopsis de libros, la sinopsis de películas. Uno queda con ganas de verla, uno queda con ganas de leer ese libro, uno queda con las ganas porque no le cuentan el final, sino que le dicen, por ejemplo, fulanito conoce a fulanita en medio de un no sé qué y no sé cuándo, y al final es como que se queda uno enrollado en esa trama y quiere saber qué pasa. Aquí no le cuentan ese final, sino que es como un abrebocas para que la gente quede enganchada a su proyecto formativo. Esa es la sinopsis, ¿listo? Puede ser de un párrafo, una sinopsis más larga de un párrafo, yo si no la veo no la van a leer. Aquí dice que para un largometraje suele tener extensiones de entre 2 y 5 páginas. Lo que pasa es que hay dos tipos de sinopsis. La sinopsis comercial, que es la que les estoy explicando, y hay otra que es la sinopsis interna, que es cuando uno le entrega a los productores precisamente, y ellos leen normalmente el guión, la sinopsis, y la sinopsis les llama la atención, luego pasan a leer el guión, y si el guión les llama la atención, ya siguen con el proyecto. Entonces, esa sinopsis sí suele ser más larga, pero en este caso vamos a hacer la sinopsis comercial, que es un resumen de más o menos un párrafo. Luego hacemos la escaleta. La escaleta es empezar a desglosar todo lo que escribimos aquí en el argumento, que es como la parte más larga. La desglosamos en escenas. Este es un ejemplo, miren. Se demoró. Este es en inglés, pero es interesante. Miren que aquí habla de secuencia o escena número 1. Luego habla de... Aquí lo que se pone es como si es interno o externo el lugar donde se va a grabar o a desarrollar la escena. Y luego dice el lugar. Bueno, pero no vamos a hacerlo según esto. Y luego dice qué pasa en esa escena. Esa es una escaleta. O sea, no tiene demasiados detalles. Solamente le dice a usted, bueno, escena 1, escena 2, ¿qué pasa en esa escena? Escena 3, ¿qué pasa en esa escena? Miren que es cortico. Bueno, algunas son más larguitas porque pues sí, depende de cada proyecto. Habrán escenas más largas, más cortas. Pero siempre son bastantes, ¿sí? Así sea de un corto animado o de un cortometraje, son bastantes. Entonces usted puede revisar bien, o sea que su guión parte de esta escaleta, entonces tiene que hacerla muy bien, tiene que desglosar bastante bien cada escena. Esa sería la escaleta. Y luego hacen el tratamiento literario, que es ya mucho más largo. Miren que aquí el ejemplo que nos da del tratamiento literario de Avatar. Bueno, miren, es largo. Es largo, aquí tienen los diálogos. Eso es la historia ya
final, por así decirlo. Obviamente, a través de nuestro proceso del proyecto formativo en este año y medio de formación, vamos a ver algunos cambios, ¿no? Pero la idea es que con esto usted ya tenga clarísimo lo que va a desarrollar para su proyecto. Miren que es súper largo, el argumento es el más largo. Y cuando se tengan todos estos elementos, tema, logline, premisa, storyline, argumento, sinopsis, escaleta y tratamiento literario, ya se hace el guión literario, que tiene una forma de escritura que ustedes lo pueden leer pues en su material de formación. Yo he puesto un ejemplo del guión literario aquí en el contenido del curso, en la carpeta fase 1 planear, actividad de proyecto 1, material de formación. Aquí está de último el formato guión literario. Es un Word, entonces aquí lo pueden descargar y ese Word entonces usted lo puede modificar. ¿Listo? Lo voy a abrir para que ustedes lo podamos ver aquí en pantalla y que ustedes miren cómo se hace. Miren, este es el formato. Entonces, tiene el título del proyecto. No le vayan a dejar amén. Amén es el título de un proyecto mío. No le vayan a dejar ese nombre. Si no, me voy a dar cuenta que ni lo leyeron. Luego escrito por nombres y apellidos, y en un guión real que uno manda a alguna productora se pone aquí también los datos de contacto del escritor, pero pues por ahora no lo vamos a hacer. Nombres y apellidos de las personas del equipo que van a trabajar en ello. Título del proyecto nuevamente y empieza con las transiciones. Transición de inicio. ¿Cuál va a ser la transición de inicio? La más normal es que pasa de un negro a la escena. Ese se llamaría entonces... es que este no me deja editar, creo. No tengo activada la licencia. Entonces sería un fade in. ¿Listo? Sí, lo va a hacer así. Fade in se escribe. Y transición de salida sería un fade out. Si va de la escena que estamos viendo, de la imagen que estamos viendo, a negro, sería un fade out. ¿Listo? ¿Qué va en el medio entonces? Va este como título, por así decirlo, o subtítulo, que si ustedes ven, empieza por el número de escena. ¿Listo? El 1 sería el número de escena 1. Luego nos dice un elemento importante a tener en cuenta, que es si la escena se va a grabar, o en este caso pues a animar, como si estuviera en un lugar interno o externo. ¿Esto por qué? Pues realmente en la animación es más como por la iluminación de los elementos, ¿no? Que podríamos nosotros tener en cuenta. Es por iluminación y sonido. Si yo voy a un lugar interno, o sea, si yo voy a desarrollar incluso gráficamente en un lugar interno, la luz va a ser muy diferente a que si lo hago externo, o sea, diferente, por ejemplo, en un salón de clases, en una casa, ¿cierto? Esos serían lugares internos, que es la sigla INT. Y externo sería pues en un parque, en una cancha, en una calle. La iluminación va a ser distinta y el sonido va a ser distinto. Si yo lo hago en una calle, en un lugar externo, debería tener en cuenta que para el sonido de mi proyecto debo entonces mirar sonidos de carros, o si estoy en un bosque, pues los sonidos del bosque y etcétera. Entonces esto ya nos va a dar detalles de lo que vamos a tener que conseguir más adelante, o conseguir o dibujar y animar. Luego se escribe el lugar. Entonces supongamos que su escena va a ser en un colegio, entonces se pondría en el salón de clases de un colegio. Sería la primera escena en mi ejemplo que voy a explicar ahorita. Entonces sería interior, ¿cierto? Porque es salón de clases, que sería el lugar, y luego se pone día, noche, atardecer, que tiene mucho que ver también con iluminación en gráficos, en animación. Si fuéramos a hacerlo en un escenario realista, ¿sí? No animación, sino una película, un cortometraje como tal, esto es demasiado importante, porque según eso se tienen que conseguir permisos para grabación, se tiene que armar el plan de los actores, se tiene que ver pues cuántos sonidistas y qué tipo de sonido trabajar, bueno, tantas cosas. En animación lo veo más por la cuestión de iluminación. ¿Listo? Entonces podría usted poner día, noche, atardecer, algunos ponen amanecer también si es necesario. Luego va la descripción de lo que se va a ver en la escena. Como usted ya hizo el tratamiento literario, usted ya sabe lo que va a ver en esa escena. Es simplemente describirlo de una forma breve.
Y si ya hay diálogos, desde esta escena hay diálogos, el diálogo se escribe así. En el centro, una cosa que me olvidé decirles, este es un formato estándar internacional de guiones. Si usted lo va a hacer en un formato suyo, tiene que ser mejor que este, no peor. Si ven, el formato está ordenado, tiene un tipo de letra, tiene una alineación izquierda en estos elementos y en el centro, en los diálogos y en el título, ¿sí? Y a la derecha en la transición. O sea, esta es una organización estándar. Entonces no vaya a inventarse usted un guión literario que no sea como este, porque pues va a bajar puntos. El tipo de letra es la Courier Now, o Courier se llama, Courier se escribe. Esa es la letra que es como si estuviera escrita a máquina, ¿no? Y tiene un espaciado, pues, en interlineado sencillo, normal, porque esto nos determina también de una forma, es un estándar, como les digo, internacional. Cuando usted llena una hojita de estas, significa que eso ya es un segundo de animación. ¿Listo? Cada hojita que usted llene va a ser un segundo de animación aproximadamente. Entonces, hágalo bien. Bueno, continuando. ¿Cómo se escribe entonces cuando ya hay diálogos? El guión literario es precisamente para describir los diálogos, para ya tenerlos listos. Se escribe el nombre del personaje que habla. Si es la primera vez que habla, ese nombre va en mayúscula. O sea, si es la primera vez que aparece aquí en el guión, este va en mayúscula. Si ya hablo en la escena 1 y esta es la escena 2 y va a volver a hablar, ya va normal. Primera mayúscula, siguiente en minúsculas, como se escribe un nombre en cualquier programa. Puede usted incluir la emoción con la que habla o hace la acción este personaje. Esto ayuda mucho. Y en animación también ayuda bastante, porque cuando usted vaya a hacer el storyboard tiene que desarrollar las expresiones del personaje, entonces aquí usted ya va a saber. Aquí, por ejemplo, dice Pepito Pérez habla con tristeza, por ejemplo. ¿Listo? Y luego pone el diálogo del personaje. Entonces, Pepito Pérez habla con tristeza. Hoy es un día lluvioso. No sé. ¿Listo? Ese sería el diálogo ya del personaje. Si luego viene la mamá en la escena y le dice, mi hijo, pero no estés triste. Entonces aquí diría, mamá entra alegre, no sé, mamá, hijito, no estés triste. ¿Sí me hago entender? Así se escribe entonces el guión literario. Termina entonces escena 1, va a la escena 2 con las mismas descripción, entonces número de escena, interior, exterior. Pone el lugar, pone si es día, noche, atardecer. Nuevamente si hay transición, puede que no haya transición en todas las escenas, solamente en algunas que son claves. Si es la escena se cambia de escena cuando hay cambio de lugar, ¿sí? De escenario, ese sería un cambio de escena. Puede ser también cuando dentro de un mismo lugar donde se esté desarrollando la acción, suceda algo importante que cambie, que haga un giro, por así decirlo, en esa escena. Entonces ahí podría ser un cambio de escena. Si no, por lo general la escena pues abarcaría como todo. O sea, si hay un diálogo entre personajes donde habla primero un niño, luego habla la mamá, luego de nuevo el niño, luego interviene el papá, luego, pero están todos en el mismo momento en la cocina, por ejemplo, esa sería una sola escena. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando por acá. Ay, no, ¿dónde estoy? Por acá. Descarguen ese guión, ese formato de guión literario y pues ustedes lo manejan allí. Bueno, entonces, nos vamos a la guía de aprendizaje para revisar cómo va a ser el documento que ustedes pues van a entregar como evidencia en territorio, que contiene el guión literario. No es solo el guión literario, ojo, no es solo el guión literario. Es todo el proceso que usted desarrolla para generar el guión literario. O sea, todo esto que está acá, todo esto va en ese documento que usted debe entregar. Y mire que aquí ponen un punto adicional, entonces por eso es bueno explicarlo. ¿Listo? Esta es la evidencia, creación del guión literario, GA1, 250, 201, 022, A1, evidencia 03. ¿Cómo dice que usted debe hacerlo? Primero, va a describir 3 ideas cortas de una historia para su proyecto. ¿Listo?
Los equipos de trabajo, la mayoría están hechos de 3 personas, están compuestos por 3 aprendices. Si usted va a trabajar solito, yo le dije que me mande un correo, no un WhatsApp. Por ahí él me mandó un WhatsApp, yo no voy a tener eso como prueba de que usted cambia. Yo les dije correo, cosas importantes van por correo. Si usted va a incluir a otra persona en su equipo, no, máximo 3 personas. ¿Listo? 2 o 3 personas en su equipo. Pero si ustedes son 3, pues ya cada uno puede votar una idea y ya tendrían las 3. Entonces, en el documento, describir 3 ideas cortas para su proyecto. Cortas es un párrafo, un renglón si se puede. Cada idea deberá ser desarrollada. Dice como mínimo en una página. No, muy largo. Un párrafo nomás, un párrafo. Desarrolle los personajes que intervienen en esas historias. Sí, o sea, usted dijo, idea 1, un gatico feliz. Idea 2, un perrito feliz. Idea 3, un ratoncito feliz. Supongamos que esas son sus 3 ideas. Entonces, en la idea 1 del perrito feliz, tiene que describir protagonistas, antagonistas, personajes secundarios. Y del protagonista tiene que describir rasgos de identidad, sexo, de estatura, color de piel, cosas importantes. Si usted hizo la idea 2 del gatico feliz, igual, el gatico sería el protagonista, un antagonista puede ser, no sé, un perro, y personajes secundarios pueden ser, no sé, unos ratoncitos, qué sé yo. De ellos describe, de una forma básica, los rasgos y aspectos que le dan identidad. Idea 3, el ratoncito feliz. Entonces el protagonista será el ratoncito es un ratoncito muy emprendedor, es muy curioso, es gordito, habla, qué sé yo, las cosas más importantes de la personalidad de ese. Y el ratoncito tiene como amigo, tiene un antagonista que es el gato malo. Ese gato es muy amargado, ese gato es perezoso, ese gato es así y así. Y él tiene unos amiguitos que son los demás ratoncitos. Entonces esos ratoncitos son así, así y así. ¿Listo? De cada una de las 3 ideas usted va a desarrollar los personajes. ¿Listo? ¿Hasta ahí va quedando claro? Bueno, ¿quién alzó la mano? J123. Quisiera que se ponga el nombre porque no sé con quién estoy hablando. Pero cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? J123, ¿cuál es su pregunta? La del chat. A ver. ¿Los equipos son los mismos de la última actividad? Sí, es el mismo equipo que vienen desarrollando las otras actividades. Mariana alzó la mano, cuéntenos. Sí, buenas noches. Digamos para eso que sería el desarrollo de los personajes, tenemos que obligatoriamente escribirlo así como de el nombre es tal, 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 o podemos hacer un dibujo explicando cómo sería como una ficha del personaje. Lo de las fichas lo vamos a hacer más adelante cuando ya tengamos la historia más definida. ¿Listo? Ok, entonces escribirlo. Sí, por ahora sería solo descrito. Ok, Ok. gracias. Bueno, luego de que usted tiene las 3 ideas, cada una con su descripción de personajes, el equipo va a elegir una de esas ideas y ya esa es la que va a ampliar. ¿Listo? Va a ampliarla y a esa idea elegida, supongamos que aquí ganó la idea del gatico feliz, entonces voy a hacer el tema del gatico feliz. El tema no tiene un gatico feliz, me imagino. O sea, yo le puse así al personaje para identificarlo, pero la historia va a ser de un gatico que fue abandonado y luego fue rescatado. Entonces el tema sería el amor, no sé, el amor de familia o algo así. Ese sería un tema. Pues el tema normalmente es más profundo, ¿no? Luego el logline, la premisa, el storyline, el argumento, la sinopsis, la escaleta. ¿Listo? Miren que hasta aquí dice 10 páginas y sí se va 10 páginas en hacer todo esto. Y después de la escaleta, usted va a desarrollar entonces el tratamiento
literario. O sea, el punto D dice que usted lea nuevamente la escaleta, la refine y que luego haga el tratamiento literario. Recuerden que el tratamiento literario es el más largo porque ya cuenta toda la historia con todos los detalles. Y después ya hace el guión con el formato que vimos, este formatico de Word, pero todo va en un solo documento. O sea, usted en su documento, el punto 1 va a ser 3 ideas. Punto 2, personajes de las ideas. Punto 3, el tema, logline de la idea elegida. Punto 4, tratamiento literario. Punto 5, guión. O sea, todo en un solo documento. ¿Listo? Y pues revisa ese guión añadiendo los detalles finales. En el guión deben estar los diálogos y los personajes. Y pues obviamente tener en cuenta redacción y ortografía y sin cometer plagio. Ojo que por ahí me mandaron un guión de una película que ya existe. Entonces, pilas, 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 pilas. Ujú. Bueno, ahí creo que hay más preguntas, ¿no? Vamos a ver en el chat. De la actividad que tenemos antes de la animación. No, ahorita estamos en la del guión literario, para no confundirnos, por favor. Creo que Carito tenía la mano alzada. ¿Ya respondí la pregunta o qué Sí, pasó? profe, hola, buenas noches. Sí, era el orden en que se entregaba todo en el documento, pero ahí está en el guión, ¿cierto? En la guía, ajá. Listo. Bueno, digo el guía, perdón. Sí, Gracias. en la guía están todos los puntos que usted debe entregar. ¿Listo? ¿Alguna Ese es otra el orden. pregunta? Ese es el orden, ¿cierto? Ujú. Así debe ir el documento de Word. ¿Sí? Sí, este es el documento que ustedes tienen que entregar con esos Ya. puntos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mau Parra tiene la mano arriba. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta, Sí. pues lo del guión, pues sí hay que hacerlo y todo, pero ¿hay que hacer alguna animación? O sea, junto con junto con la evidencia del guión, o eso es otra No, actividad mucho más adelante. no, ahorita todo el proceso de animación es por pasos. El paso ahorita que vamos a desarrollar es este, el guión literario. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Recuerden que este guión literario ya es de su proyecto formativo, el que van a desarrollar durante todo su tecnólogo, ¿no? Entonces piense bien, revise bien pues el tema, cuádrelo bien con su equipo. Listo, y como les digo, puede ser que más adelante hayan cambios, sí, puede ser porque uno se da cuenta de que de pronto una escena no cala, una no funciona o se olvidó de meter alguna escena, entonces eso se va a ir perfeccionando, pero el hecho es que usted, esta idea que elija, que desarrolle como guión literario, ya es esa, sí, o sea, no vaya a ser que después a media o trabajo usted diga, no, es que ya no me gustó esta idea del gatico feliz, voy a cambiar a, no sé, a una de un niño triste. No, pues ahí ya no se puede. Obviamente se van a hacer cambios, mejoras, perfeccionamiento, pero no cambiar como tal de idea. Daniela Castro tiene la mano arriba. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? No sé si ya lo dijo, Ujú, entonces igual la hago. ¿Cuánto debe durar? Digamos, hablando como si ya se fuese a hacer ujú. la animación y esto, ¿cuánto debe durar? ¿Qué tan largo tiene que ser la historia? Ya, ok. Habíamos dicho que no tiene como una duración específica porque depende mucho de ustedes, de sus posibilidades, de sus capacidades, del tiempo que le vayan a dedicar. O sea, si usted tiene todo el tiempo del mundo y está estudiando solamente en la vida, entonces hágale algo largo, algo chévere. Pero si no, entonces pues le recomiendo que haga algo más centrado, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que mínimo sea entre 4 a 5 minutos, que sea un cortometraje. De ahí, si usted quiere hacer un largometraje, incluso en otras fichas hay unos muchachos que están haciendo hasta serie animada. Entonces ahí pues ya, como les digo, depende de ustedes y su capacidad sobre todo. Dale, muchas gracias. Ok.
Bueno, no hay más preguntas entonces con respecto a esta evidencia del guión literario, por lo que veo, ¿no? En el chat no hay dudas con respecto al guión, no hay manitas arriba, entonces ahora sí voy a continuar con esta duda que tenía J123, que dice sobre la actividad que tenemos antes de la animación. Esa actividad es la del foro, es que entro a la plataforma, la única actividad que me sale. Pues teníamos tres evidencias, ¿no? Tres evidencias en esta actividad de proyecto 1. La primera era la del cuestionario de técnicas de animación. La segunda es el video con técnicas de animación de 10 a 15 segundos. Y la tercera es esta del guión literario. La del cuestionario, es así, en contenido del curso están, ¿no? En actividad de aprendizaje, recuerden, aquí en contenido del curso. Se van a fase 1 planear, actividad de proyecto 1, guía de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje, la primera. Esta es la primera, la 022 AA1 es la nuestra. Y seguimos aquí con las flechitas y está el cuestionario. Está en la evidencia del video de técnicas de animación y la del guión literario. Johan pregunta, ¿la actividad del libreto es en grupos o individual? En equipos, en los equipos de trabajo que quedamos ya para desarrollar todo nuestro proyecto formativo. Carita. Una pregunta, profe, en donde se explica la parte de las escenas, ¿hay que poner los tiempos No, de duración? ¿No? no, Bueno, por ahora no. El guión literario es sencillo, es esto simplemente, ¿no? ajá, bien, Título, listo. transición, si la hay, es Ujú. número de escena, interior, exterior, el lugar donde se hace esa escena, si es de día, de noche o atardecer, la acción, lo que se va a ver en pantalla, y si hay diálogos, ya iría el diálogo con el nombre del personaje y el diálogo. Vale, gracias. Ok. Ok. A ver, Juan David Peña, tiene la manito arriba. Buenas, disculpas, yo no sé si ya has respuesto a esta pregunta, pero es que quisiera preguntar sobre la fecha de entrega del guión literario. Sí, en el cronograma está, ¿no? Recuerden que en el cronograma tenemos la fase 1 y esta está más acorde a lo que debemos entregar. Entonces, aquí está la fecha, es desde mañana hasta el 16 de julio. ¿Listo? 2 semanitas tenemos para esto. Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, parece que no hay más preguntas. Igual yo sé que a medida que vayan avanzando van a surgir seguramente algunas preguntas, algunas dudas. Entonces les recuerdo que me pueden pues contactar por el correo o por WhatsApp. Pues sobre todo el WhatsApp en horarios de trabajo, ¿no? Y pues bueno, hasta este domingo entonces para que ustedes puedan enviar hasta el lunes festivo, les dije, ¿no? Que iba a estar pues la evidencia como disponible para entregar, aunque va a quedar como entrega tardía, la de técnicas de animación y el cuestionario, pero entonces aprovechen este tiempito para hacerlo y reúnanse también con sus equipos para ver cuáles ideas son las que van a trabajar en su proyecto formativo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ya que no hay más preguntas, doy por cerrada esta sesión. Muchísimas gracias por su participación. La grabación ya queda colgada en plataforma para que ustedes la puedan revisar. ¿Listo? Bueno, entonces eso. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias. Igualmente, gracias.